Andrea Ortiz Morales, los movimientos del núcleo interior. Heréndida se posó frente a mí. Nos miramos y sonreímos. Cerré los ojos y comencé a acercarme para besarla. Sentí un soplido en mi rostro, y al abrirlos de nuevo se había desvanecido, dejando tras de sí un sonido débil, como el que hacía su nariz cuando tenía frío y buscaba calentarse. Quise gritar, aventarme en esa bruma que era ella, y que duró 2 segundos suspendida, pero sabía que lo había hecho para que yo pudiera huir. Soy Irma del elemento tierra. Trabajo en las minas, con coordenadas 210108 norte, 101 1546 oriente. Toda mi vida he vivido aquí, en esta ciudad subterránea, y no me gustaría moverme. Aquí están mis hermanas, mis madres, mis amigas. Aquí también me he enamorado de otras terrestres, como nos llamamos. Entre nosotras también hay tipos. Están las que viven arriba, quienes mantienen la organización agrícola, forestal y sus divisiones. Y las que cuidan el nacimiento y crecimiento de las montañas, volcanes y otras formas de relieve. Cada elemento tiene su función en la dinámica planetaria. Trabajamos en conjunto todo el tiempo. Por ejemplo, aquí abajo creamos túneles con los que facilitamos el paso del fuego o de las aguas subterráneas hacia la superficie. Abrimos agujeros por donde los icebergs se liberan y otros que permiten el tránsito del aire del núcleo interior hacia afuera y viceversa. Por esto fungimos como medio de comunicación entre las aéreas internas y externas. Sin embargo, tenemos casi prohibido entrar en sus terrenos, aunque hay días y momentos de descanso forzosos, en los que te exhortan a no hacer nada. Esto no te invita a que puedas pasar de un área elemental a otra, y no solo porque podrías atorpecer el trabajo de otros, sino porque no sobrevivirías mucho tiempo. Cada uno tiene su propia atmósfera, y entre nosotras tenemos anatomías distintas. Las terrestres nos mantenemos vivas por el contacto constante con la tierra. Nos da la energía esencial para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Podemos estar un tiempo relativo lejos, pero después de un rato necesitamos volver a la tierra. Heréndida me explicó que ellas tenían un sistema llamado respiración por oxígeno, pero algunas aéreas han desarrollado también respiración por ozono. El tipo de respiración que desarrolles depende de qué tipo de área seas, aunque si decidieras visitar las otras zonas, tendrías que estar unos cuantos días adaptándote al entorno. Nosotras las terrestres también debemos adaptarnos al tipo de tierra cuando visitamos otros espacios. Cuando yo subí una vez a las minas de las coordenadas 28, 48 y 51 norte, 106, 26, 22 oriente, a ver a mi tía Teresa, tuve que permanecer acostada varios días en el suelo. No fue muy agradable porque también debí acostumbrarme al calor. Mi mina no está muy lejos de mi casa. Tengo que subir hacia una meseta por uno de los caminos empinados y llenos de piedra. Luego atravesar el jardín de lámparas horizontales que a esa hora de la tarde se preparan para irse a dormir. Aunque las ciudades subterráneas están iluminadas siempre, las lámparas descansan como nosotras durante la noche y alumbran más intensamente durante el día. Parece que referirse al día y la noche como momentos distintos
Es inútil en un lugar donde siempre hay oscuridad e iluminaciones dependientes de lámparas y focos, a veces de su estado de humor. Nos apagamos a como mide, nos apagamos a como miden el tiempo en el exterior. Dicen que las luces se vinieron a vivir a las ciudades subterráneas, evolucionaron imitando la incandescencia del sol y la sutileza de la luna. Un día, mientras pasaba por el puente que cruza este jardín hacia el inicio de mi colonia, me encontré un orificio. Me pareció raro, no porque existiera, sino por su profundidad, porque generalmente las encargadas del espacio público de esta ciudad no dejan que estas cosas ocurran. No necesitas un gran equipo de trabajo. Nosotras manipulamos la tierra. Me quedé observando el orificio e intentando analizar la estructura para poder taparlo. Una vez entendido, puse manos a la obra. Quedé satisfecha con mi trabajo de mantenimiento. Cuando estaba por irme, escuché y sentí que la tierra que acababa de poner se movía, y al voltearla a ver, observé cómo comenzaba a formar un remolino y luego un agujero con forma cónica que no parecía tener fondo. Me hinqué para observar más de cerca lo que ocurría y estuve en esa misma posición aun cuando la tierra ya había terminado de moverse. Pasaron unos minutos hasta que volvía a suceder algo. Un hilito de aire salió y me enfrió el rostro. Jamás había sentido tanta frescura. Mi piel seca la absorbió rápidamente y sentí una especie de alivio. Tal vez es esto a lo que se refieren las acuáticas con humectarse. Cerré los ojos cerré los ojos cuando los volví a abrir. Tenía ante mí la cara casi translúcida de una aérea. Era Heréndida. Nos quedamos viendo, en el silencio. Ella tenía una mirada expectante, y yo creo que los ojos no tenían, creo que solo tenía los ojos bien abiertos y procuraba no cerrarlos, como si al hacerlo me fuera a perder de un cachito de la oportunidad de verle su cara, que desde ese momento me pareció hermosa. A las terrestres usualmente nos gustan las mujeres como nosotras mismas, piel seca y morena, nariz achatadas, ojos y bocas grandes, como soy yo. Su piel, en cambio, era casi intangible, traslúcida. Sus ojos y boca, sus ojos, boca y nariz eran muy delgados. Sus cabellos flotaban en el aire. Nosotras solemos traer el cabello muy corto y recogido en una trenza. No sé cómo explicarlo, pero me gustó. Sentí otro soplo, desde el pecho hacia el final de la cabeza, que esta vez no supe de dónde salió. Me puse más tensa de lo normal, de lo que normalmente lo hace mi cuerpo terrestre. Y al mismo tiempo, me sentí tan aturdida que no me percaté de que la tierra había cambiado físicamente. Ahora, en vez de ser un barro compacto, había una arena sin anclaje, y comenzaba a sumergirme en ella. Me di cuenta de lo que pasaba hasta que vi cómo mis ojos, que no había dejado de ver, ni habían dejado de verme a mí, ahora miraban hacia abajo. Al descubrirme descendiendo, intenté volver a enderezarme, pero mis rodillas y mis manos solo parecían anclarse más. Heréndida se alarmó y comenzó a crear remolinos que me levantaron. No sé por qué mis habilidades con la tierra no funcionaron. Me quedé como paralizada. Fue hasta que sentí como me levantaba hacia afuera de la arena
que comprendí lo que estaba sucediendo. Una aérea y una terrestre encontradas. Hola, terrestre, dijo. Me llamo Heréndida. Soy una aérea del núcleo interior. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo tocar tu piel? Solo me quedé mirándola y sin esperar respuesta, resbaló su dedo índice por mi mejilla, observando atenta cada uno de sus propios movimientos. Sentí un aturdimiento que no había experimentado antes. Oh, discúlpame, no esperé a que respondieras. Es que eres muy bonita. Nunca había visto tan de cerca a alguien como tú, solo en ilustraciones, dijo, y apartó su mano. Me sonrojé. No me di cuenta que tenía la boca ligeramente abierta hasta que logré articular una palabra. Soy Irma y me sonrojé más. Yo tampoco conocía a tu gente de cerca. Ahora que me tocaste, te sentí como un soplo. Bueno, es porque soy muy ligera. Eso me permite volar, ¿sabes? Y hacer cosas como estas. En ese momento, toda ella se volvió una ráfaga de aire que envolvió mi cuerpo. Entonces sentí la humectación de la primera vez. Cuando recién me había asomado al orificio, pero en todo el cuerpo. Tal vez así se sentía respirar. Después de eso, salió disparada hacia las lámparas as- que la alumbraron asustadas, y todo su cuerpo se iluminó. Quiso tocarlas, pero tan pronto como ella se acercó, corrieron a esconderse, una tras otra. Soy mu- soy, Son muy caprichosas. Heréndila le sonrió y sin abandonar su figura de ráfaga, acudió a un lado. Yo seguía sin entender bien qué sucedía. ¿Cómo llegaste aquí? No tenemos permitido estar en otro elemento, preguntó en voz baja. Ah, ya lo sé, suspiró. Desde niña me han hablado del otro lado del núcleo, de lo que puedo o no, de lo que puede o no haber. Solo intercambio ilustraciones. Nosotras nos mantenemos inmóviles en el corazón de la madre, como dice la poeta Jimena Jurado, y sin salir a comprarlo, y sin salir a comprobarlo. Unas cuantas lo han hecho. Vuelven con noticias y escriben poemas, obras de teatro, pintan, graban, componen canciones, pero no todas nos permiten observarlo para seguir creando. No podía mantenerme en un momento más en ese hueco gigante. Quería sentir cómo es el exterior del núcleo, y aquí estoy, fuera, por primera vez, frente a ti. Alguna vez también tuve curiosidad, pero no la he seguido, tal vez porque toda la vitalidad que necesito está aquí en la tierra. Ahora me, ahora que me conoces, ¿te gustaría saber cómo es? Tras decir esto, giró a mi alrededor y luego se elevó. La seguí con la mirada e intentando descifrar cómo era. Desde entonces me quedó claro que no sería posible. Recorrió el parque y se elevó más. De pronto tuve miedo de que la descubrieran. Heréndida, la llamé. Vino rápido a mi encuentro. ¿Sí? Estaba demasiado cerca de mi rostro y de nuevo me aturdí al sentir su respiración de oxígeno. Recuerda que no podemos visitar otros elementos. Aunque lograras entrar aquí,
frunció el ceño e hizo una mueca en la boca. "Mm, ¿tienes que hacer, tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? Voy a mi casa. No está muy lejos de aquí. Mañana es mi día de descanso y quiero comenzar desde ahora. ¿Entonces no tienes nada que hacer?" Me rodeó. No, titubeé. Perfecto, sonrió. Hizo una inhalación profunda, me tomó de la muñeca y me jaló hacia el interior de la tierra, a gran velocidad. Cerré los ojos y no pude evitar gritar, aunque mi grito parecía ahogarse entre el barro. De repente, silencio y una sensación de no estar en ninguna parte. Estamos en el núcleo interior. Nos encontrábamos en el límite entre el elemento tierra y el aire. Una vez ahí, y debido a mi peso, comenzamos a caer con mayor velocidad. Se puso frente a mí, me tomó ambas manos y sentí su exhalación profunda en mi rostro. De pronto estaba envuelta en una especie de cápsula de aire y podía flotar como ella. No puedo creer que me trajeras aquí. Yo solo quería atrapar ese maldito orificio. Le grité. Ella se rió. Toma, no te enojes. Amarró un gran pedazo de roca alargada a mi brazo. He leído que ustedes obtienen su vitalidad de la tierra. Gracias, pero no hará falta porque me llevarás de regreso de inmediato. Claro, pero antes, ¿quieres ver cómo es? Digo, ya, ya te traje hasta acá. ¿Vas a desaprovechar la oportunidad? Heréndida, estoy asustada. Y me di cuenta que estaba temblando. Qué frío hace aquí. No te alejes de mí. Así te entrarás en calor. Pronto siempre, prometo siempre llevarte de vuelta. La dejé tomarme de la mano y flotamos hacia el interior. Al poco tiempo se presentó ante mí una de las enigmáticas y harto poetizadas ciudades flotantes del elemento aire, del interior. Observé cómo unos asteroides giraban alrededor de ella. Conforme nos íbamos acercando, me di cuenta de que eran aéreas tomadas de la mano y algunas aves. Todas daban vueltas alrededor y en varias direcciones. Ellas son quienes mantienen la ciudad en movimiento y flotando. Heréndida me dijo después que algo similar hacen para mover el resto del planeta. Las aéreas del núcleo lo mantienen suspendido en el espacio. Nunca pude, nunca pude verlas de cerca. Me quedé paralizada ante la belleza del lugar. No, no hacía falta que Heréndida me preguntara si alguna vez había visto algo así. Era obvio que no. Todo era oscuro, como en mi elemento, pero parecía como si hubiera un momento de estrellas permanentemente titilando. Esta iluminación y por ende la concepción del paso del día a la noche es similar a la que tenemos en las tierras subterráneas, pero evidentemente son otra especie de lámparas y focos, más animados y menos tímidos que en mi elemento. Escuché un profundo suspiro de ella. Volví en mí y me giré para mirarla. Ella me miró también. Nos quedamos así por un momento.
Luego me sonrió. ¿Qué te parece, Irma? Gracias por traerme a la fuerza. No me hubiera perdonado saber que me perdí de algo así. Le sonreí. Creo que era, creo que era la primera vez que lo hacía desde nuestro encuentro. Ella esbozó la sonrisa más grande que le vi en todo ese pequeño viaje, y también la más hermosa. Su trasludez se volvió un poco rosada, algo similar a cómo se ve Marte desde nuestro planeta. Me regresó a la superficie. Cuando estábamos de vuelta en el parque, le pedí algo que no había hecho antes y no volví a hacer después con otra elementa. Le hice prometer que volvería. Yo tampoco comprendo qué sucedió, Irma respondió. Quiero volverte a ver y averiguarlo. A mí me quedó claro desde entonces que no sería posible comprendernos, pero fuimos persistentes y volvió, siempre. Conocí su elemento desde la lejanía, cuando iba a cuidar, cuando iba, cuidábamos que nadie me descubriera, hasta que ya no pudimos más. Mientras tanto, en su ciudad flotante, conocí los papalotes. Son animales voladores. Cada quien tiene el propio desde que nace. Es el primero que pase cerca de un lugar de nacimiento. Si no tiene, si no tiene área, la acompañará toda su vida. A la suya la llamó Linda. No tenía un significado tan profundo como esperé. Nunca la conocí. Se resistió. También conocí la flora. Casi toda la, casi toda era rosa, en diferentes tonalidades. Un día me llevó al jardín botánico flotante. Llevábamos un año calendárico viéndonos casi todos nuestros días de descanso, que procurábamos coordinar, y quiso darme una sorpresa. Fuimos en un horario donde no hubiera más aérea cerca. Nos levantamos, las flores del núcleo interior bailaban a escondidas por las noches y hacen figuras similares al llamado nado sincronizado que me había que me han dicho que realizan las acuáticas. Me dijo Heréndida, quien las ha visto antes a escondidas, que le parecía como si sonara el vals de las flores del cascanueces, en una frecuencia que nosotras no podíamos percibir, solo ellas. Las estábamos observando detrás de un palo de rosa, cuando sentí una mirada. Me asusté, retrocedí un paso y me tropecé con una rama gigante. ¿Quién anda ahí? Saben que no pueden estar en el jardín de estas or. Una terrestre, gritó al verme una aérea que vigilaba el lugar. Un miedo atroz recorrió mi cuerpo. Entonces salió Heréndida y se puso frente a mí. Viene conmigo, dijo con una seriedad que no le había escuchado. Siempre estaba tan alegre que la desconocí por un momento. No puede estar aquí, Heréndida. ¿Cómo entró? Para empezar, las terrestres no pueden llegar aquí a menos que una aérea las traiga. La miró amenazadora, pero Heréndida no se doblegó.
En un segundo me tomó el brazo y salimos disparadas rumbo al límite entre la tierra y el aire. No se detuvo ni un momento. Sabíamos que las aéreas vigilantes nos seguían y no se detendrían en castigar ninguna desobediencia. Estuve a punto de resbalarme, pero me aferré a su brazo, que me sostenía. Yo creo que la fuerza que me mantuvo a su lado y evitó que me cayera fue el miedo. Presentía lo que vendría a continuación. Cuando llegamos a la superficie del núcleo, ella se posó frente a mí. Nos miramos y sonreímos. A pesar de la agitación, cerré los ojos y comencé a acercarme para besarla. Sentí un soplido en mi rostro, y al abrirlos de nuevo, ya se había desvanecido, dejando tras de sí un sonido débil, como el que hacía su nariz cuando tenía frío, y buscaba calentarse. Quise gritar, aventarme en esa bruma que era ella, y que duró 2 segundos suspendida. Pero sabía que pero sabía que lo había hecho para que yo pudiera huir. Me había anticipado a algo así. Las aéreas pueden ser muy transgresoras y salir de lo que normalmente se acepta entre las elementales, pero no permiten que nadie penetre en los límites de su espacio, a menos que ellas le inviten a estar ahí. Por eso casi ninguna elemental tenía certeza de cómo era ese espacio en el interior. Yo nunca me había puesto a pensar cómo podría ser, tal vez porque hace mucho que sobre todas las terrestres habíamos abandonado toda esperanza de conocer sus ciudades secretas. Heréndida desapareció. Me dio toda su energía de aire para que yo pudiera salir sola de ahí, sin su ayuda. Me prometió que siempre me llevaría de vuelta, aunque por una vez esperaba que no lo hiciera, porque eso significaba que faltaría a la promesa más importante, que volvería. Nuestro amor nunca lo pude comprender, desde que la vi por primera vez dar vueltas en el parque de las lámparas horizontales. Supe que no podría hacerlo. Solo la dejé enseñarme a respirar.